Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la ecología de la creación. Somos estudiantes de 11º grado A, Alejandro Ibarra y Edwin Orozco. La ecología de la creación es una forma de entender la naturaleza, una mirada espiritual y científica al mismo tiempo. Parte del principio de que todo lo que existe, los seres humanos, los animales, las plantas, los ríos, el aire y la tierra, es obra de Dios y por tanto tiene un valor sagrado. Esta teoría enseña que la naturaleza no es simplemente un conjunto de recursos para nuestro uso, sino un regalo divino que debemos cuidar y respetar. Dios, al creador del mundo, lo hizo con amor y armonía, por lo que el ser humano tiene la misión de mantener ese equilibrio y actuar como guardián de la creación. Desde esta perspectiva, la ecología no solo estudia cómo funcionan los ecosistemas, sino también cómo el ser humano puede convivir con ellos en paz y responsabilidad moral. Bueno, ¿por qué San Francisco es el patrono de la ecología? San Francisco de Asís es considerado el patrono de la ecología porque decidió en su vida amar y respetar a toda forma de vida. Para él, la creación era una manifestación del amor de Dios y cada criatura, ya sea pequeña o sea grande, se reflejaba algo en la bondad divina. San Francisco llamaba hermano sol, hermana luna, hermana agua o hermano lobo a los elementos de la naturaleza, mostrando una gran relación con ellos de igualdad y cariño. Los carismas franciscanos. Los carismas franciscanos son los valores o dones que caracterizan la espiritualidad de San Francisco y sus seguidores. Entre ellos destacan la pobreza, la humildad, la fraternidad y el amor por toda la creación. ¿Y cuál es su relación con la ecología? Bueno, aplicado a la ecología, estos carismas significan vivir de manera sencilla y responsable, evitando el desperdicio y valorando cada elemento natural como un obsequio de Dios. Principios básicos de la ecología de la creación. Bueno, Dios es el creador de todo lo que existe. Todo lo que hay en el universo tiene su origen en la voluntad de Dios. Nada fue creado por casualidad. Cada elemento tiene un propósito dentro del plan divino de Él. Por eso, destruir la naturaleza es atentar contra la obra de nuestro creador. La creación tiene un orden y un equilibrio. Los ecosistemas están diseñados para funcionar en armonía. Cuando el ser humano contamina, tala o desperdicia, rompe ese equilibrio natural y causa daño a otras criaturas y a sí mismo. El ser humano es responsable de la creación. Dios le dio al hombre la capacidad de razonar y de decidir, pero también le confió la tarea de proteger la tierra, no de dominarla. Cuidar la naturaleza es un acto de fe, justicia, amor a las futuras generaciones. Todo ser vivo tiene valor. No existe ninguna criatura sin importancia. Desde una flor hasta un insecto, todos cumplen una función en el ecosistema. La ecología de la creación nos enseña a valorar la vida en todas sus formas. La gratitud y el amor son la base del cuidado del ecológico. Cuando reconocemos que la tierra es un regalo, aprendemos a agradecer y a cuidarla. Amar la creación es amar a Dios, porque Él se manifiesta a través de ella. Reflexión final. La ecología de la creación no solo busca que comprendamos los procesos naturales, sino que nos invita a transformar nuestra forma de vivir. Nos recuerda que todo lo que hacemos, lo que consumimos, cómo tratamos el agua, los animales o el suelo, tiene consecuencias. Cuidar la creación no es una opción, sino una misión espiritual y moral. San Francisco de Asís nos enseña que la paz interior y la paz con la naturaleza van de la mano. Bueno, a continuación les enseñaremos un video de la teoría problemática y climática de la teoría de la creación. Teología de la creación y problemática medioambiental. Para acercarnos al tema de la teología y del cuidado del medio ambiente, tenemos que remitirnos a los relatos de la creación que encontramos en el libro del Génesis en los capítulos 1 y 2. En el primer relato de la creación, en Génesis 1, podemos ver que la creación transcurre en 7 días. El primer día es la creación de la luz, que va en relación con el día número cuarto. Dios crea la luna, el sol y las estrellas. El día segundo
Dios creó el cielo y el mar, y este día va en relación con el día quinto. Dios creó a las aves en el cielo y a los peces en el océano. Al tercer día, Dios creó a las plantas, y al sexto día, Dios creó a los animales y al hombre. Cabe resaltar que esta organización pretende ejemplificar la forma en la cual Dios crea en los primeros 3 días el lugar y en los otros 3 días aquellas cosas que van a habitar en dicho lugar. Es decir, día 1 Dios crea la noche y el día. Día 4 Dios crea la luna, el sol y las estrellas. En el segundo crea el cielo y el mar. En el día quinto crea las aves del cielo y los peces del océano. En el tercero creó las plantas. En el sexto crea a los animales y al hombre. El séptimo día es el día de descanso. Este primer relato del Génesis nos lleva a tener una concepción en la cual hay que salvaguardar el día de reposo dedicado al Señor. Y es precisamente ese último día, el día séptimo, cuando culmina la creación de todo. Además, como ya lo había dicho, un día se crea el escenario y en el otro lo que va a habitar en ese escenario. Lo curioso de este relato es que Dios crea de la nada, de forma libre, soberana, crea algo distinto a Él mismo y que no existía antes. No había nada antes. Es un Dios mucho más inmaterial. Recordemos que el inicio del libro del Génesis nos habla que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Además, va a crear por la palabra. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, resaltando así la bondad de la creación. Se estructura conforme a la semana, resaltando la importancia del sábado, precisamente para tener en cuenta la necesidad del descanso y del culto a Dios. Y también que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. En el segundo relato podemos ver la creación del hombre propiamente. En ello vemos que Dios insufla en el hombre, lo pone en el jardín, crea a la mujer de la costilla. El insuflo divino, el soplo divino, se llama Ruah, es la fuerza del espíritu que entra para darle vida al hombre. Y este segundo relato nos marca también una pauta. El hombre es puesto en el jardín. Tenemos entonces que es llamado a vivir en un medio ambiente en el cual va a interactuar con aquello que lo rodea. También aparece la mujer como aquella ayuda para el hombre, una ayuda mutua entre hombre y mujer que les permitirá seguir adelante dirigiendo el jardín, administrando el jardín. Tenemos entonces que el hombre, el ser humano, hombre y mujer, es materia y espíritu. No solo somos materia, sino también tenemos una realidad espiritual, ese Ruah divino, que nos lleva precisamente a situarnos en el campo teológico, en la trascendencia del ser humano. Tenemos entonces que la vocación del hombre al trabajo surge cuando Dios pone al hombre en el jardín para cuidarlo y cultivarlo. No entender el trabajo como un castigo, entenderlo más bien como una responsabilidad. Desde ahí, en este relato se nos plantea también la importancia de que el hombre sea consciente de que su labor en el mundo puede ayudar a mantener a la creación.
a renovar los recursos. Este relato sigue la estructura de las alianzas. Un Dios que nos dice lo que ha hecho por nosotros, cómo nos ha creado, que nos da unas condiciones de vida y también unas sanciones si no se cumplen. Entonces el tema de pueden ustedes tomar de cualquier árbol, cualquier fruto, menos el árbol que yo les indique, la prohibición. Y este relato hay que entender que en Génesis, en el primer relato del libro del Génesis, se nos habla de que el ser humano fue creado para dominar la creación, dominar las aves del cielo, los peces, los animales terrestres. Este segundo relato, Génesis capítulo 2, nos ayuda a equilibrar ese dominio que aparece en el primer relato con la expresión de cuiden y administren. Pero entonces surge la pregunta, ¿qué tenemos los cristianos que decir ante la problemática ecológica? Sin duda esta problemática ha afectado al ser humano en todas sus dimensiones. No es raro ver que en la actualidad hay muchos grupos que buscan el cuidado del medio ambiente, pero para ello tenemos que entender también la situación del hombre. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Génesis capítulo 2, versículo 8. En este relato, como ya lo venía diciendo, se nos recalca la tarea de administrador del ser humano. El ser humano como aquel administrador de la gracia de Dios que ha manifestado su bondad en la creación, en toda la naturaleza que ha creado. Por eso, no podemos sustraernos tampoco a la naturaleza. Lo que pasa en la naturaleza nos afecta. Y es precisamente el hecho también de reconocer que hacemos parte de la naturaleza lo que nos puede ayudar a tomar conciencia de la importancia de cuidarla. El hombre, el ser humano, es creado a imagen y semejanza de Dios. Para nosotros como cristianos, ese mandato de someter a las criaturas, porque somos imágenes del Creador, hay que entenderlo desde Cristo, como plenitud de la imagen del Creador, sirviendo, amando y cuidando. Para nosotros, cada criatura, Dios la quiso su existencia, vio Dios que era buena. Redescubrir la capacidad de contemplar la naturaleza nos permite volver los ojos hacia Dios, no porque la naturaleza sea Dios, sino porque es manifestación de la voluntad divina. Y vio Dios que estaba bien. Dios la quiso. Y también quiere que nosotros, como seres humanos, seamos capaces de ayudar a mantener el cuidado de esta creación. El ser humano, al ser consciente de su realidad creatural y de su llamado a ser administrador de la creación, tiene la responsabilidad de velar por el cuidado del medio ambiente. Además del buen uso que haga de los recursos naturales y del cuidado de ellos, el ser humano garantiza su propia existencia. Como lo mencioné hace algunos instantes, el ser humano hace parte de la naturaleza y sin duda cualquier desequilibrio que haya lo afecta directamente. Un ser humano que bote basuras en las alcantarillas va a provocar que éstas se tapen y cuando haya mucha lluvia se inunden las calles. Y es muy común escuchar reclamos de, bueno, ¿quién tiene la culpa?
el gobierno por no destaparlas, Dios por qué mandó tanta lluvia, sabiendo que la responsabilidad es de nosotros como seres humanos. Hasta aquí este video. Muchas gracias.